Sabía bien que ese juego peligroso que teníamos Frin y yo, tarde o temprano, tendría consecuencias, y aunque por ahora estaba disfrutando de lo bien que la pasaba, me preocupaba mucho pensar en que tal vez ella se dé otras ideas, cuando yo no tengo los mismos pensamientos. Tal vez es el hecho de que nos hemos acostado y por eso pienso en su bienestar mental, pero no me gustaría que Frin se ilusionara de más. Se supone que ambas no nos llevamos bien. Sin embargo, esas palabras ya ni siquiera son del todo ciertas, pues nuestra armonía ahora parece ser tranquila y la tensión entre nosotras es intensa, casi imposible de ignorar. Aún sigue teniendo un pésimo carácter, pero ahora parece más atenta a lo que sea que necesito, y eso me hace dar escalofríos. Si es algo casual, ella no debería de estar tan atenta a esas cosas, pero luego pienso en que también es una doctora que trabaja para mi madre y por ende necesita mantener una relación estable conmigo. Tal vez ella no desea que todo esto me perjudique y que la furia de Amanda recaiga en ella. Sí, debe de ser eso. Pensar tanto en Frin me vuelve un poco loca, pues se supone que tampoco debería de darle tantas vueltas al asunto, pero entre ella provocándome y yo siendo completamente débil ante sus toques, es algo que no puedo controlar. Quizá el que sea mi tutora y aprenda de ella fue muy mala idea. Nos van a terminar descubriendo. Trabajar con ella no es tan malo al pensarlo en el ámbito profesional. Ella sabe lo que hace y tiene tacto con los pacientes. De hecho, me recuerda mucho a mi padre, que, aunque debe mantener un código de ética, se las arregla para romper algunas veces las reglas. No voy a mentir, he aprendido más con Frin que con el Dr. Smith, y aunque ambas nos enfrascamos en un juego de provocarnos, cuando se trata de trabajo, ella me enseña lo que debe y, además, siempre está al pendiente de que me encuentre bien y estable. Es algo que aprecio mucho, a decir verdad. Mamá comenzaba a adorar que nos lleváramos bien, y aunque Frin y yo algunas veces discutíamos, tratábamos de hacerlo en algún lugar en donde mi madre no se enterara, porque, claro, Amanda Armstrong tiene a sus infiltrados en cualquier área del hospital, y no puedo seguir corriendo el riesgo de tener mi expediente lleno de suspensiones cuando aún no he completado mi carrera. Frin se las arregló para tener mi horario igual al suyo, puesto que ella necesitaba estar al tanto de mi avance, aunque, sinceramente, era más para pasar tiempo conmigo y vigilar que nadie se acercara a mí. Algo celosa. Al llegar al hospital, estaciono el auto en mi lugar habitual. Al salir puedo visualizar su motocicleta, lo que significa que, muy probablemente, ya se encuentre dentro de nuestra área de trabajo. Sabía que ella llegaba temprano para pasar hasta el piso en donde su madre está y, aunque aún no me doy la libertad de explotar por allí, sigo teniendo la curiosidad de lo que es la vida de Frin Chang-Kimha. Ingreso al hospital en silencio. Hoy era uno de aquellos días en donde no me encontraba de muy buen humor, pues, muy probablemente, llegarían aquellos días del mes en donde me encontraría más insoportable de lo normal. Dejo mis cosas en mi casillero y camino hasta la oficina de Frin. Sin embargo, me llevo la enorme sorpresa de que ésta se encuentra cerrada con seguro. Regreso por donde llegué y me acerco hasta la enfermera que está sentada frente al escritorio de la estación. ¿Sabes dónde está la doctora Sarocha? Ella se quita los lentes de lectura, girando sobre la silla para mirarme. Aún está en el piso de neurología, es su simple explicación. No me dejó ningún pendiente para ti. Aquello me deja con duda. Por lo general, Frin siempre dejaba algo para mí cuando se quedaba más tiempo en la habitación de su madre. Miro a los lados y busco a Nam o a Ingfa, quienes eran las que siempre estaban en el piso cuando la cirujana no se encontraba, pero no había rastro de ellas. Sonrío a la joven mujer y tamborileo mis dedos sobre el mesón, alejándome hasta llegar al elevador.
No podía evitar sentir algo de pánico al pensar en que tal vez algo ocurrió con la madre de Frin y, aunque aquello era algo que podría ser inevitable, mi cabeza solo estaba en la estabilidad de la doctora. Presiono el piso de neurología, moviendo mi pie con algo de impaciencia, pues el elevador parecía tardar más de lo debido. Cuando el timbre suena y las puertas se abren, noto que el piso está con bastante movimiento. Visualizo a Billy y a Melissa a lo lejos, atendiendo a un par de pacientes, y, mientras salgo del elevador, los miro, elevando una ceja. ¿Por qué mamá no me ha dicho que ha estado lleno? Camino hasta el pasillo que conecta las habitaciones, recordando el número en donde está la madre de Frin, y, antes de siquiera poder llegar a la puerta, me detengo de golpe. ¿Y si Frin se molesta? ¿Debería de estar aquí? ¿Qué hago aquí en primer lugar? ¿Debería de acompañarla en este momento? Suspiro en frustración y cierro mis ojos, pasando una mano por mi rostro. Niego varias veces y camino, dejando aquellas preguntas en el olvido, evitando perderme tanto en mis pensamientos. A solo unos pocos pasos del lugar, la puerta está entreabierta. Me detengo de inmediato en cuanto escucho la risa de Frin, junto a la de alguien más, y yo preocupada por ella. Debo irme ya, tengo pacientes que atender. La voz de Frin resuena y con ella el sonido de sus pasos. Aquí ya tienen suficiente trabajo y veo que necesitan un milagro. Son solo pacientes con citas, terminarán pronto. Habla la joven enfermera. Espera, quédate un poco más, implora, y a mí aquellas palabras solo hacen que, por alguna razón, mi estómago se revuelva. Llegué tarde, no hemos podido hablar. Mamá ya está contigo, para mí eso es lo que importa. Sin poder evitarlo, sonrío, apoyando mi hombro en la pared, moviendo mi cabeza en saludo a los enfermeros que pasan por el pasillo. Siempre voy a estar muy agradecida contigo por todo lo que haces. Samantha hace un sonido con su garganta, pasos se escuchan alrededor. Oh, Frin, no seas tonta, la enfermera se ríe. Sabes que haría cualquier cosa por ti, además, este trabajo me ha caído bien. Obviamente, estás conmigo, ¿qué más quieres? Me separo de la pared en cuanto escucho aquellas palabras, frunciendo el ceño. Eres tan modesta, Samantha habla en sarcasmo. Ahora veo por qué tú y Becky no se llevan bien, las dos son idénticas, sus egos no pueden estar en la misma habitación. Nuevamente frunzo el ceño, sintiendo cómo mis mejillas arden. ¿Están hablando de mí? Nos estamos llevando bien, creo. Ambas se quedan en silencio. No me mires así. Saludo a una enfermera, quien sonríe al verme. No dije nada, Samantha habla. Sea lo que sea que estén haciendo, ten cuidado, ¿sí? Frin hace un sonido con su boca, confirmando. Siempre pensé que entre ustedes dos había una tensión difícil de definir. Solo estás celosa. Frin se ríe. No lo negaré, sé cómo lo haces. Nuevamente se ríen. Quiero ingresar a esa habitación, pero me detengo. Puedo ofrecerme como tercera, si les parece. Aquello es suficiente para dejar de escuchar. Me alejo de aquella puerta rápido, dirigiéndome nuevamente al elevador, sin saber realmente a dónde ir. No puedo creerlo. Frin habla con Samantha de nosotras. Se supone que habíamos llegado al acuerdo de no decir nada. Es tan idiota. Y lo peor es que la sanguijuela quiere unirse a un trío. ¡Ni loca! Bajo hasta la cafetería y pido un café doble, pues realmente no me sentía de muy buen humor, y aquella conversación solo hizo que empeorara. Tomo lugar en una de las sillas del sitio y miro por la ventana, suspirando. No comprendo por qué Frin revelaría nuestro secreto. Ni siquiera yo lo he hecho con las chicas y, aunque la principal razón del por qué no lo hago es debido a que sé cómo se pondrían, mantuve la palabra de no hablar de eso con nadie. Nadie debe enterarse. Y ella habla de cómo Frin lo hace. Idiota Samantha.
Bebo el café con paciencia. Mi teléfono vibra en el bolsillo de mi camisa azul y, al sacarlo, veo un mensaje de la cirujana preguntando dónde me encuentro, al parecer, ya enterada de mi llegada al trabajo. Ignoro el mensaje y apago el teléfono, continuando con mi bebida caliente. Observo a las personas fuera, todas caminando de un lado a otro, los autos moviéndose sin querer detenerse, y el semáforo cambiando de rojo a verde y de verde a amarillo. Todo avanzando, todo siendo igual a siempre. Muevo mi dedo por el borde del vaso, observando el color del café, aquel marrón oscuro pero brillante, el humo saliendo de este, el olor agradable llegando a mis fosas nasales. Aquel color es como los ojos de alguien, y aquel brillo, y aquel olor, y aquel calor es como alguien. ¿A dónde vas? Salto del susto cuando escucho su voz detrás de mí. La miro por varios segundos y ella se ríe, pero simplemente giro los ojos. ¿Regresaste a la tierra? Frin se sienta frente a mí, colocando a un lado de mi café un sándwich y un bowl de ensalada de fruta. ¿Por qué no me respondiste? ¿Ya desayunaste? No contesto. Desvío la mirada de ella nuevamente hasta la ventana mirando a la calle. Oh, hoy será la ley del hielo, habla burlona. De reojo puedo ver cómo toma el sándwich por un momento y luego lo regresa a su lugar. Bien, señorita Armstrong, cuando tenga ganas de hablarme, sabe dónde encontrarme. Se levanta. Desayuna bien. Ayer Nam me dijo que no habías comido nada y te mareaste. Cierro mis ojos por un segundo y suspiro. Sabía que Nam le diría todo a ella y es que, aunque tengo un horario muy favorable para mí y prácticamente estoy siempre con Frin o Nam, ayer no había tenido tiempo de desayunar y, prácticamente, estuve hasta las 4 de la tarde solo con una taza de café en mi sistema. Por supuesto, mi cuerpo iba a pedir atención alimenticia y cuando estaba en mi labor ayudando a Nam con un paciente, mi cabeza simplemente decidió desconectarse de mi sistema, causando que me mareara y revelara la verdad a la mejor amiga de la cirujana. ¿Por qué no me sorprende? Prácticamente todos le dicen todo a Frin, y ahora veo que ella también lo hace con ellos. Ella ya no está a mi lado, pero la comida que me trajo, sí. Trago saliva cuando veo el sándwich de pollo y mis mejillas se calientan, pero esta vez no por enojo, sino por algo más. Mi estómago cosquillea ante la imagen frente a mí. El pan está cortado en un perfecto triángulo y los bordes de este están a un lado, justo como me gusta. Frin se dio la libertad de quitárselos. Giro mi cabeza para buscarla, pero ya es muy tarde, pues ella ya se ha ido. No puedo evitar sonreír mientras tomo el alimento en mi mano, mirándolo por varios segundos. Sin embargo, la emoción dura poco, pues nuevamente recuerdo la conversación que tuvo con Samantha, generando la molestia en mí una vez más. Hoy sería un día largo, al parecer. Decido comer aquel desayuno, pues no quería esta vez desmayarme por la falta de alimento y tener un enorme sermón por parte de mi madre. Al terminar, tiro los desechos en la basura y luego regreso a mi área de trabajo, ya que tampoco quería ser tan inmadura y simplemente dejar de trabajar solo porque estoy enojada con mi jefa. Podría fácilmente hacerlo, ya que mamá no me diría nada, pero no quería. Debía aprender a manejar mis enojos y estabilizarme en el trabajo. Agradecida con el universo, tenía que estar con Nam en esta jornada, y aunque la mujer era una energía caótica, prefería eso a estar con Frin, al menos por ahora. Entonces, Becky, ¿puedo saber qué se traen tú y Frin? La carpeta en mis manos casi se me cae cuando hace aquella pregunta. Al mirarla, tiene una sonrisa maliciosa en su rostro. Tengo la pregunta picando en mi lengua. Necesito saber. No sé de qué hablas. La ignoro, señalando la puerta de la habitación. Claro, no me vas a decir nada. Habla sarcástica, ingresando a la habitación, saludando a la mujer en la camilla. Las jornadas con Nam eran así.
cuando no estábamos en el quirófano, pasábamos por las habitaciones para hacer revisiones de rutina y vigilar que los pacientes estuvieran siguiendo el tratamiento al pie de la letra. Y, aunque debo admitir, es una doctora muy peculiar, tenía sus destellos de carácter algunas veces, solo algunas veces. Escucha, no sé qué se traen, pero no soy ciega. Ella habla midiendo la presión de la mujer, quien me sonríe. Algunas veces llevas su ropa y ella parece vigilarte más que un perro guardián, por no decir que desterró a Billy de aquí. Se ríe, haciendo que la paciente también lo haga. Pobre, él amaba estar aquí. Muerdo mi labio, evitando reír ante sus palabras. Solo meditamos. Algunas veces tomo su ropa porque me quedo en su casa. Nam me mira sin parpadear, y luego a la mujer, ambas haciendo un sonido con su boca. Chica, yo no me quedo en casa de una amiga y tomo su ropa. La mujer habla, haciendo que Nam mueva su cabeza en apoyo. A menos que seamos muy buenas amigas. Sí, y tú y Frin no son las mejores amigas que se diga. Nam continúa, anotando algo en un papel pequeño. Se detestan, le habla a la mujer, quien me mira con la boca abierta. Una vez creí que se llevarían a los golpes, discuten por todo. La mujer me mira y yo solo cubro mi rostro con la carpeta en mis manos. Corrijo, yo no me pongo la ropa de la persona con la que discuto, mucho menos me quedo en su casa. Nam aplaude, elevando sus manos. ¡Gracias!, exclama con emoción, aflojando la manga del tensiómetro, quitándolo con cuidado del brazo de la mujer. Nam, estamos trabajando, concéntrate. Es lo único que digo, señalando hacia afuera. Además, algo me dice que Frin te comparte todo tipo de información, podrías preguntarle. O a Samantha, tal vez ella lo sepa. Hablo con molestia, cruzándome de brazos. ¡Qué carácter!, la mujer susurra mirando a Nam. Y no has visto nada, continúa con sus bromas, haciendo que suspire en frustración. Bien, pero Frin no me ha querido decir nada, así que debía preguntarte a ti. Bueno, creo que Samantha sí sabe, pregúntale a ella. Respondo nuevamente, pasando mis dedos por mis ojos, inhalando profundo y luego soltando el aire. Esperaré afuera. Salgo sin esperar respuesta alguna, sintiendo cómo la molestia nuevamente llega a mi cuerpo. Estúpida Samantha, susurro, quedándome afuera de la habitación mirando el largo pasillo. Estúpida Frin, ¿por qué tienes que decirle lo nuestro? ¿Debo preocuparme porque hablas sola? Salto del susto cuando escucho su voz, girándome. ¡Dios santo! ¡Deja de aparecer así! La señalo, pasando una mano por mi rostro. ¿Qué haces aquí? Ella eleva una ceja, mirándome con obviedad. Estoy encargada del piso, son mis pacientes, señala la puerta. Venía para saber cómo les iba. Giro los ojos, moviéndome a un lado para darle espacio. ¿Por qué me estabas insultando?, pregunta. Porque quiero, la miro, frunciendo mi ceño. La niña mimada ha regresado. Da unos pasos hacia mí, cruzando sus brazos. ¿Estás molesta conmigo acaso? Déjame en paz, aléjate. Empujo sus hombros, alejándome. Tirana, susurro, escuchando su risa. Frin abre la puerta de la habitación, siendo recibida por una emocionante bienvenida por parte de Nam, y luego, hablando sobre la recuperación de la paciente. Golpeo mi pie varias veces en el suelo y luego decido ingresar nuevamente, pues aquello era trabajo y debía estar presente. Traté de mantenerme serena durante el resto de horas, agradecida de que no me tocara guardia, pues tener que soportar a Frin no estaba en mis planes el día de hoy. Además, tenía el presentimiento de que le gritaría si continuaba hablándome como si nada hubiera pasado. ¿Tiene el descaro de hablarme normal cuando le dijo a Samantha lo que hacemos? Las horas pasaron y, con ellas, mi hora de salida llegó.
Prácticamente salí corriendo del hospital sin mirar atrás. Incluso cuando Frin llamó mi nombre para algo, la ignoré. Llegué al estacionamiento y subí a mi auto, encendiéndolo y saliendo del sitio, tomando dirección a mi departamento. Quería golpear algo, quería golpear a alguien. No puede ser que yo sea tan estúpida. Al llegar a mi departamento, tomo un baño con agua fría, tratando de disminuir el enojo que hay en mi sistema. Constantemente, mi cabeza me atormenta con el recuerdo de ambas mujeres hablando de mí y, saboteándome a mí misma, imagino situaciones que probablemente ni siquiera sucedieron, pero para mi cerebro sí que pasaron. Y en ellas están ambas riéndose de mí, burlándose de cómo guardo el secreto mientras ellas disfrutan de los detalles. Incluso hay imágenes de ellas teniendo relaciones, lo que me enfurece mucho más. Salgo del baño ya vestida, secando el resto de gotas de mi cabello con una toalla. Camino hasta la cocina y saco una copa de cristal, tomando una botella de vino ya destapada, vaciando el líquido en el recipiente, dando un largo sorbo. Frin puede hacer lo que quiera, pero que se burle de mí es algo que jamás permitiré. Perdida en mis pensamientos, tiro la toalla a un lado del sofá y tomo lugar en este, bebiendo el vino en el silencio de mi departamento. El sonido del timbre me saca de mis pensamientos. Frunzo el ceño y miro el reloj pegado a mi pared. Irin no me dijo que vendría hoy. Suspiro y dejo la copa sobre la mesa de café, caminando hasta la puerta y, en cuanto la abro, casi quiero cerrarla en su cara, pero sé que no debo. ¿Qué haces aquí?, es mi pregunta, mirándola a los ojos. ¿Por qué estás molesta conmigo?, es su pregunta. Al mirarla, me doy cuenta de que no tuvo tiempo de ir a su departamento, pues aún lleva la ropa que tenía puesta en el hospital, a excepción de la ausencia de su bata blanca. Un detalle llama mi atención y es la bolsa pequeña en su mano derecha. Hoy estuviste extraña conmigo, no me dirigiste la palabra y Nam me dijo que con ella casi ni hablaste. ¿Sucede algo? ¿Quieres hablar? Giro los ojos y me alejo de la puerta, dejándola abierta para ella. ¿Te importa acaso?, es mi pregunta, tomando lugar en el sofá, sujetando la copa de vino en mi mano. Solo estoy siendo mujer. No, estás siendo inmadura. Si te molesta algo, háblalo. Se detiene en el medio de la sala, mirándome fijamente. Eso no es tu problema. Hablo firme, mirando por la ventana. ¿Para eso viniste? Escucha, Becky, estoy tratando de ser tu amiga. Suelto una risa sin gracia, mirándola. Si tienes algún problema, puedes decírmelo. Tal vez no lo solucione de inmediato, pero lo intentaría. ¿Y si mi problema es contigo? Abre sus ojos en sorpresa, mirando el suelo y luego mirándome. De hecho, mi problema no es contigo, es lo que has hecho. Dejo la copa vacía sobre la mesa. Frin deja la bolsa que tenía en el mismo lugar, acercándose hasta el sofá para sentarse. No comprendo. Tomo un cojín del sofá, colocándolo sobre mis piernas. Habíamos llegado a un acuerdo, Frin. Se supone que nadie se enteraría de lo nuestro. Esto solo lo sabíamos tú y yo. Ella frunce su ceño, inclinando su cabeza. No se lo he dicho a nadie. Los chicos molestan, pero es porque ven que nos estamos llevando bien. Trata de explicar, pero yo me río, colocándome de pie, tomando la copa y dirigiéndome a la cocina, siendo seguida por ella. Nam es molesta, pero... No es Nam, es todo. Se lo contaste a Samantha. Me giro, mirándola con molestia. No solo se lo contaste, se ríen de ello y hablan. ¿Estás teniendo relaciones con ella? ¿Qué? Claro que no. Ella coloca sus manos sobre el mármol frío. No le he dicho nada. Te escuché. La señalo, girándome para agregar más vino a la copa. Escuché todo, incluso escuché cómo ella sabe a la perfección cómo lo haces. Coloco la copa sobre el mesón encarándola. Eres una maldita posesiva.
Me dices que no puedo acostarme con nadie, pero tú sí lo haces. ¡Claro que no! Ella rodea el mesón, moviendo sus manos. Sam y yo tuvimos una relación larga. Es obvio que tuvimos relaciones, pero esta vez no lo hemos hecho. Tenemos años con esta amistad. Jamás la tocaría. Tomo la copa, bebiendo del vino. Escucha, ella unió las piezas. Tampoco hemos sido muy disimuladas con esto, y mucho menos con ella. Claro, porque jamás se te despega. Me río, caminando nuevamente hasta el sofá. Le dijiste, y se supone que esto era nuestro secreto. Además, ¿qué derecho le da a ella ofrecerse para un trío? ¿No se supone que te ve como una amiga y solo eso? Frin se ríe, siguiéndome hasta la sala de mi departamento. Ella jamás querría un trío, solo bromeaba. Por Dios, ni ella que fue mi novia me celó de este modo. Ella se burla, sentándose muy cerca de mí. No son celos, es molestia. La empujo por los hombros, bebiendo del vino. Aléjate, estoy muy molesta contigo. Esto era solo de nosotras, y te diste la tarea de divulgarlo. No lo hice. Que mis amigos se den cuenta de todo es distinto. No siempre van a verte modelar mi ropa toda tranquila, o escucharme decir que estaré ocupada en mi departamento y no quiero interrupciones. Se burla, tomando mi mano para quitarme la copa. No me he acostado con Samantha, eso sería raro, y ella se dio cuenta de todo, yo solo desvié el tema. Aclara, pero me suelto de su agarre, tomando nuevamente el cojín. ¿No te han dicho que escuchar conversaciones ajenas es de mala educación? Me da igual, Frin. Hablo firme, empujando con mis piernas las suyas. Si tienes el derecho de acostarte con cualquiera, entonces yo lo haré también. Buscaré a alguien más, tal vez a Billy. Su rostro cambia de inmediato. Que lo cambiaras de piso no significa que yo no lo pueda ver. Ya basta, te expliqué todo. Ella sujeta mis dos pies estirando mis piernas. No somos nada y aún así me di la libertad de explicarte las cosas. Tus celos infantiles te hacen comportarte como una tonta y generan que hagas actos que duelen. La ley del hielo es de niños. No sabía que le doliera que la ignorara. Me burlo, moviendo mis pies para alejar sus manos. Acostúmbrese, porque lo haré más seguido. Billy también merece mi atención. ¡Basta! Me sujeta de las rodillas subiendo sobre mis piernas. Yo no me acuesto con nadie, solo contigo. Y tú no te acuestas con nadie, solo conmigo. Me río de ella, tomando su camisa para acercarla a mi rostro. No tendré más relaciones contigo, declaro soltando aire sobre su boca. Samantha al parecer quiere revivir viejos tiempos, hazlo con ella. Se estaba enojando, lo podía ver en su rostro, sus cejas rectas, sus labios apretados, incluso su modo de respirar. Frin es una mujer temperamental, siempre lo ha sido, pero cuando la hago molestar es algo que no puedo evitar detallar. Es demasiado posesiva, por lo que he visto, y siempre que bromeo sobre dejar que alguien más me toque, causa que ella prácticamente enloquezca. Pero esta vez no la tendría fácil. De verdad estoy enojada con ella, y una simple explicación no arreglará nada. Ella me sujeta del rostro y acerca el suyo para unir su boca con la mía. Sin embargo, me alejo, empujándola por los hombros. Me pongo de pie y llevo la copa vacía hasta el lavado, dejándola allí. Me cruzo de brazos y me giro, mirando a la mujer aún molesta en mi sofá. Si tú haces lo que quieres, entonces yo también lo haré. Frin se pone de pie, caminando con lentitud hasta donde me encuentro. Si te vas a acostar con alguien más, entonces yo lo haré. Estemos a la par. No lo haré con nadie más. Ella se acerca, tomando mi cintura. Y tú no te acostarás con nadie. ¿Porque tú lo dices? Te he dicho muchas veces que no somos nada y esto es solo algo casual. Me burlo, golpeando suavemente su mejilla. Sin embargo, ella sonríe con malicia, acorralándome en la cocina. Entonces, ¿por qué la escenita de celos?
¿Teme que Samantha sea una buena competencia? Me río de sus palabras, tirando mi cabeza hacia atrás. Nadie es competencia para mí, doctora Sarocha, susurro, sintiendo cómo su boca se hace dueña de mi cuello. Y créame que no encontrará a nadie mejor que yo. Te puedo decir lo mismo, susurra, rozando apenas mi piel. Si lo que buscas es algo mediocre y sin pasión, adelante, pero nadie te va a hacer sentir como yo. Sus palabras hacen que me estremezca, así que sujeto sus brazos con fuerza. Nadie es mejor que yo. Da una pequeña mordida. Y nadie te va a tener como yo. Se acerca a mis labios, sus manos en mi cabello, sujetando con firmeza para que la mire. Tú eres mía. Su aliento hace cosquillas en mis labios y aquello es suficiente para perderme. La odio tanto. Me conoce demasiado bien y sabe lo que me gusta, sabe lo que debe hacer para tenerme derretida en sus brazos, y ella lo utiliza a su favor, sí que lo hace. No es difícil descubrir que me encanta que me den órdenes, y últimamente he apreciado lo bien que Frin lo hace, sus palabras firmes, sus movimientos fuertes, su respiración. Cómo me encanta, pero la odio tanto. Cada vez que digo que algo no va a pasar entre nosotras, ella encuentra la manera de demostrar lo contrario y, como siempre, termino dejándome llevar por completo. Tirana autoritaria. Ahora que lo pienso, es un apodo algo sexy. Te odio tanto, susurró sobre sus labios, notando su sonrisa de orgullo. Lo sé, son sus palabras finales, para luego acercarse y besarme. No éramos las personas más sanas del mundo, pero ambas, al parecer, éramos ciegas a ello. Su boca toma completo control de la mía, adueñándose de mis labios, controlando el beso como siempre lo hace. Y yo solo puedo ceder a todo lo que ella haga conmigo. Era curioso, en realidad. En la vida cotidiana podía notar que Frin haría cualquier cosa que le pidiera, pero cuando se trataba de intimidad, ella sí que era buena para poner el control. Sus manos me sujetan con firmeza de la cintura, acercándome más a ella. Instintivamente la rodeo con los brazos, sintiendo el calor que emana a través de su camisa. Me separo un poco para respirar, pero ella interpreta el gesto como una invitación a acercarse más. Apoya sus labios en mi cuello, haciéndome estremecer con su contacto. Mis manos intentan abrir su camisa, pero los nervios me traicionan. Frin se aparta un instante y, luego, me toma con firmeza, ayudándome a incorporarme mientras nuestras miradas no se sueltan. También te odio, susurra, haciéndome reír. Vuelvo a tomar sus labios, jalando su cabello. Ella comienza a caminar con cuidado, probablemente dirigiéndose hasta el sofá de mi sala, y cuando por fin llega a su destino, toma lugar allí, dejándome a mí sobre su regazo. «Pero, ¿cómo me encantas?», dice, mientras se acerca y acaricia con cuidado el borde de mi camisa. «Créeme, tirana». Mis manos recorren el tejido de su camisa mientras la deslizo por sus hombros. «También me encantas». Nuestras bocas se encuentran de nuevo, en un beso intenso donde ya no importa quién toma la delantera. Frin es tan buena besando, tan natural en cada gesto, tan buena en todo. Me pongo de pie para acomodarme y, mientras lo hago, ella también se mueve, sin dejar de mirarme con intensidad. Cuando voy a sentarme de nuevo junto a ella, sus manos me detienen con firmeza, sujetándome por la cintura. Frin me observa seria, se pone de pie y da unos pasos hasta quedar detrás de mí. Antes de que pueda preguntar algo, me guía con suavidad hasta que me arrodillo en el sofá, apoyando las manos sobre el respaldo, sin dejar de sentir su presencia cerca. «¿Crees que alguien más te dará lo que yo te doy?», susurra en mi oído, provocando que me estremezca. Sus manos me envuelven y su boca roza mi cuello. Solo alcanzo a soltar un suspiro entrecortado. Al parecer le molestó lo que dije. Sus manos firmes rodean mi torso.
Sus labios rozan mi piel expuesta, su respiración se vuelve más intensa y su cercanía me lo dice todo. Oh, sí que está molesta. Y yo, desde pequeña, siempre supe buscarme líos. Te sorprendería saber cuántas personas conozco. Sus toques se detienen, pero sus labios siguen en movimiento hasta que una mano sube a mi cuello, girando mi rostro hacia ella. Sus ojos marrón, intensos como el café de la mañana, brillan con algo que solo he visto cuando me mira a mí. Pero nadie me hace sentir como tú, susurro, y ella sonríe. Luego se inclina y me besa con lentitud, profundo, haciendo que suspire sin poder evitarlo. Su otra mano se desliza con cuidado por mi abdomen y su aliento tibio roza mi rostro mientras me observa con intensidad. Cuando creo que va a continuar, se detiene de golpe. Luego se separa un poco, levantando la mano hasta mi rostro y rozando mis labios, como esperando una respuesta, mientras su mirada no se aparta de la mía. Observa mis labios rodear con delicadeza sus dedos. Solo para mí. Se inclina para besarme, aún con su mano entre nosotras. Eres una tentación. Y tú, una traviesa, murmuró cuando retira los dedos, sonriendo. Ambas nos miramos por varios segundos, los cuales se sienten como horas, días o meses. No sabría describirlo. Pensar en ella teniendo relaciones con alguien más es algo que me hace sentir extraña, y saber que ella odia la idea de que yo esté con alguien más me alegra mucho. Tal vez esto se saldrá de control en algún momento, pero ya no podía arrepentirme. Regreso a su boca. Ella me toma de la cintura y me guía hasta recostarme en el sofá, colocándose encima de mí. Con cuidado, aparto su cabello de su rostro. Frin comienza a besar mi mandíbula y luego mi cuello, bajando con calma por mi piel. Cada gesto suyo busca probar mi paciencia. Me permito suspirar y dejarme llevar, sin vergüenza alguna, guiada por cada sensación que recorre mi cuerpo. Con ella, siempre es un torbellino emocional. Su boca me transporta y la mía encuentra consuelo en la suya. Tomo su rostro y la acerco para un beso intenso, cargado de emoción. Me acomodo mejor bajo su cuerpo, y ambas dejamos escapar un suspiro al sentirnos así de cerca. Su cuerpo se funde con el mío. Ambas estamos cubiertas por el calor del momento, nuestras pieles tan cercanas que parecieran ser una sola. Es tan perfecto que asusta. Quiero perderme en ti, susurra sobre mi boca, tomándome en un beso antes de que pueda responder. Contengo el aliento cuando se mueve, haciéndome sentir su cercanía de una forma que me estremece. No sabía cómo interpretar aquellas palabras, no sabía si darle un trasfondo o simplemente dejarlas pasar. Pero lo que sí sabía es que ambas estábamos jugando con fuego, y cada vez agregábamos más leña a este para que se intensifique. Y no sabía si aquello me iba a gustar. Paso mis brazos por debajo de sus hombros, abrazando con fuerza su espalda, deslizando mis manos por ella en cada movimiento. La intensidad entre nosotras es abrumadora, como si cada roce despertara chispas bajo mi piel, haciéndome suspirar con fuerza. Frin sujeta mi cuello con delicadeza y apoya su rostro en mi mejilla, besando mi mandíbula y susurrando en mi oído, dejando escapar sonidos que me estremecen. Eres solo mía, Rebeca. Su tono firme me estremece, y no solo por sus palabras, sino por la intensidad con la que me sostiene. Solo mía. Un suspiro escapa de mis labios cuando sus movimientos se intensifican, haciendo que mi cuerpo reaccione por completo. Solo yo te hago sentir así. Muerde suavemente mi oreja, luego deja un rastro de besos por mi cuello hasta llegar a mis clavículas. Eres tan posesiva, murmuro, enterrando mi rostro en su cuello y dándole un suave mordisco. Me encanta, soy toda tuya. Deslizo mis manos por su espalda hasta su cintura, queriendo sentirla aún más cerca. No quiero que compartas esto con nadie.
Ella eleva la mirada, sonríe y asiente antes de tomar mis labios en un beso profundo. «Tan posesiva», susurra luego de separarse. Se incorpora un poco, apoyando las palmas en el sofá mientras me observa en silencio. Cuando estoy por preguntar qué ocurre, su mano baja suavemente por mi abdomen y un estremecimiento me recorre el cuerpo. «De eso no te preocupes», dice, mirándome a los ojos y mordiendo su labio inferior. «Solo quiero estar contigo». Nuevamente sus palabras me dejan sin saber qué decir. Mucho antes de que pueda responder o siquiera pensar con claridad, ella toma mis labios, impidiéndome hablar. Tratando de mantener el control bajo mi mano y le devuelvo la intensidad, provocando un suspiro profundo que vibra contra mi boca, haciendo que todo en mí se encienda. Antes creía que sentir la sonrisa de alguien al besarte era lo más puro que podía existir, pero ahora sé que compartir ese instante con todos los sentidos es aún más poderoso. Con movimientos sincronizados, ambas mantenemos un ritmo cargado de tensión. Nuestros cuerpos sudan, la respiración se vuelve inestable y los sonidos compartidos llenan el espacio con una intensidad casi musical. Mi departamento nunca se sintió tan pequeño ni tan lleno de energía como ahora. ¡Qué fascinante! El nudo en mi vientre se intensifica y por la forma en que Frin se mueve, sé que ella también se siente igual. Sin necesidad de palabras, nos dejamos llevar por el momento. «Estoy cerca», ella susurra, y yo acelero el ritmo. Justo así. «Es increíble, Frin», susurro, tomando su rostro con ternura para besarla. «No pares, sigue así», le pido con un suspiro, sintiendo cómo todo en mí se intensifica. «Oh, Frin», digo su nombre entre suspiros. Ella también se abandona a la emoción, dejando escapar un suspiro profundo antes de recostarse sobre mí, agotada. «Maldición, eso fue increíble», habla. Me permito sonreír con orgullo, metiendo mis dedos en su cabello, masajeando allí el área. «¿Será costumbre discutir y luego tener relaciones?», pregunto, escuchando su risa. «Porque siempre es increíble». «Yo espero que no tan seguido», susurra, moviéndose sobre mí para apoyar sus brazos en el sofá, mirándome. «Créeme, no he dicho nada, pero los chicos llegan a conclusiones rápido. Además, Samantha es como un demonio que tiene un sexto sentido, y desde el día 1 me dijo que algo sucedía entre nosotras». Detengo mis movimientos en su cabeza, bajando mis manos a su espalda. Ella solo lo concluyó, yo jamás le dije nada. «Solo quiero que cumplamos con lo que dijimos», habló bajo, manteniendo el ambiente tranquilo. «Si esto llega a oídos de mi madre, ¿qué puede hacer ella?». Su pregunta me deja sin saber qué responder. A decir verdad, no he llegado a pensar con claridad qué podría suceder si mi madre se entera. No es como si ella me impidiera estar con mujeres, pero considerando lo protectora que es, no sé, supongo que me aterra que el puesto de Frin esté en juego. Además, esto es casual, ¿no? «No puede hacer nada, soy una adulta», declaro, notando cómo ella se encoge de hombros sin darle importancia. «Pero te recuerdo que trabajas para ella, tienes a tu madre en su hospital y te estás acostando con su hija. ¿Cómo crees que lo tomaría?». Frin se mantiene en silencio, su dedo ahora vagando por mi clavícula, acariciando allí el área, haciendo figuras. Aquella intimidad era algo que se volvió costumbre entre las dos, y aunque al principio me incomodaba porque no era parte del trato, se volvió normal después de nuestros encuentros íntimos. No ocurría con frecuencia, pero supongo que tarde o temprano sucedería. «De acuerdo, tienes razón, por no mencionar que tu padre está trabajando para mí». Abro mi boca en sorpresa, mirándola con gran duda. «Él me está dando los diagnósticos de mamá. Debo pagarle». Me mantengo en silencio, evitando opinar al respecto. Desvío la mirada y fijo mi vista en la bolsa sobre la mesa, moviendo mi cabeza.
¿Qué es?, pregunto, señalando con mi dedo. Frin se aleja de mí, sentándose en el sofá. Me pasa su camisa y yo me la coloco, observando cómo ella se pone su ropa interior. Es un regalo. Quería hacer las paces contigo ya que no sabía el porqué de tu enojo. Giro los ojos, terminando de abotonar la camisa. Ella se coloca de pie, permitiéndome admirar su cuerpo cubierto por su ropa interior. Toma la bolsa y luego regresa al sofá, sentándose. Pero ahora que sé que fue solo un brote psicótico de celos, no sé si dártelo. Mueve la bolsa frente a mí, claramente burlándose. Dámelo. Tomo la bolsa con ambas manos, abriendo esta para encontrar una pequeña caja. ¿Qué es?, pregunto para mí, quitando la tapa con un moño verde, descubriendo un precioso reloj dorado y negro, del tamaño perfecto para mí. ¡Vaya!, digo con emoción mirando el reloj, sacando la pequeña almohada en la que está, notando que su correa es completamente negra. Es precioso, Frin. Ella se encoge de hombros, tomando el objeto para luego colocármelo con sus propias manos. Papá una vez me dijo que un buen cirujano debe tener 2 cosas esenciales en su vida, susurra, terminando de ajustar el reloj en mi muñeca. Su bisturí y un reloj. El arma con la que irás a la guerra y el tiempo que debes transcurrir en ella. Susurra, soltando mi mano luego de varios segundos. Ambas nos miramos, manteniéndonos en silencio. Pensé que te gustaría. Es una buena historia. Sonrío, mirando ahora mi muñeca, acariciando el cristal que separa las manecillas del tacto humano. ¿Tu papá es cirujano?, pregunto con curiosidad, notando su sonrisa de emoción. Sí, lo fue, habla con orgullo, mirando el reloj. Fue el mejor, por eso quise ser como él. Su voz es baja y melancólica. Puedo sentir cómo su lenguaje corporal cambia y sé que esto es un tema delicado para ella. Gracias, susurro, sin apartar la mirada del dicho regalo, sintiendo mis mejillas calientes y, por alguna razón, un cosquilleo poco familiar en mi estómago. Es hermoso, Frin. Aprecio el detalle. Continúo sin mover mi cabeza, sintiendo que podría explotar si la miro a los ojos. Me alegra, habla bajo, colocándose de pie para comenzar a sujetar su cabello con una liga de goma. Ella camina hasta mi cocina y algo particular llama mi atención. ¿Tienes algo más aparte del vino?, pregunta, abriendo mi refrigerador con completa confianza. No presto mucha atención a su peculiar comportamiento, pues esta sería prácticamente la primera vez que estamos de este modo tan familiar. Me acerco hasta donde está y me posiciono detrás de ella, inclinando mi cabeza para mirar mejor. En cuanto se endereza, se asusta por mi presencia, insultando bajo y, luego, continuando con lo suyo, sacando una botella de jugo de naranja, pues, por lo general, me gustaba más la botella que el cartón. Cosas raras de mí. No sabía que tenías otro tatuaje. Hablo, volviendo a colocarme detrás de ella para detallar mejor el dibujo en su piel. Vi el de tu brazo y el de tu costilla, pero este no. Tomo su cadera con mi mano, utilizando la otra para mover los mechones de cabello suelto, los cuales me impiden ver mejor dicho tatuaje. Una hermosa mariposa color azul resalta en su pálida piel. La mitad de dicha mariposa está llena de flores de diferentes tipos, sin embargo, sigue resaltando el color azul, y la otra mitad es el ala que falta, azul y negro, brillando ante la luz. Admiro aquel tatuaje por un largo rato, maravillándome por su diseño tan único. Es porque siempre estoy sobre ti o detrás de ti. Golpeo su nuca, escuchando su queja. Es hermoso, hablo, alejándome de ella para mirarla. No sabía que te gustaban las mariposas. Es mi insecto favorito. También el mío, y al parecer no es lo único en común que tenemos. Siento que mi vida es algo similar a las mariposas. Ella mira algún punto fijo en el mesón de mármol de mi cocina.
una oruga que se arrastra por el suelo, buscando su libertad, buscando salir adelante, trabajando duro para poder envolverse en aquel capullo. Mientras habla, hace el gesto con sus manos, uniéndolas en un pequeño puño, y luego las abre, concentrada en su historia. Y luego florecí, convirtiéndome en una mariposa. Conseguí lo que quería, fui feliz. Su semblante cambia, bajando la mirada. Y como las mariposas, todo fue efímero. Me mira, sonriendo, pero en sus ojos no hay ninguna emoción. Frin bebe de su jugo, mirando a otro lado. No creo eso. Tomo lugar en una de mis bancas, apoyando mis brazos en el mesón. Sí, son efímeras, pero también tienen una belleza que genera que las recuerdes. Las mariposas son el insecto más hermoso del planeta, y siempre que alguien las ve, se queda encantado con ellas. Las admira, las disfruta, se permite detallarlas, y cuando ya no están, puedes sentir que algo falta en este mundo, una belleza inexplicable que ahora no está. Ambas nos sonreímos. No hablo más luego de aquellas palabras que dije, pues realmente jamás creí decir algo como eso, mucho menos a Frin. Me lo hice en honor a mi padre. Ella rompe el silencio, causando que la mire sorprendida. A él también le gustaban, y como las mariposas, fue efímero para mí. Lo siento, hablo bajo, pero ella sonríe negando. Tengo que hablar de él. Si no lo hago, el dolor será mayor. Sonríe, pero su mirada aún está vacía. ¿Hace cuánto te lo hiciste? Ella se apoya en el mesón, apoyando su barbilla en su mano, haciendo un sonido con su boca como si pensara. 3 años y medio, creo que más. Tamborilea sus dedos sobre su mandíbula. Lo hice a 6 meses de su partida. Creo que fue hace 4 años. Ella de verdad parece querer recordar la fecha, pero le es imposible. Sin querer ser imprudente, me mantengo en silencio, simplemente mirándola, y por primera vez es ella la que decide no mantenerme la mirada, desviando sus ojos a otros lugares, evitando completamente mis ojos, tal vez sintiéndose avergonzada. Y luego recuerdo que a Frin no le gusta que las personas sientan lástima por ella. Su rostro ahora es otro. Puedo ver la sombra de su pasado en él, el dolor que la invade, el cómo le es imposible soltar todo lo que lleva sobre su espalda. Ya no es la Frin segura de sí misma, la arrogante. Por Dios, no veo ni una pizca de la tirana que siempre está presente en ella. Ahora es solo Frin, un ser humano que siente dolor y le cuesta soltar. Las palabras de Samantha recaen nuevamente en mi cabeza. Frin se aferra hasta que ella misma ve que no hay solución, pero, por lo visto, no ha sido capaz de soltar el pasado de su familia. Y aunque no conozco mucho, puedo saber que es doloroso y algo triste. Sin padres. ¿Cómo es la vida de ese modo? ¿Tienes hermanos? Trato de cambiar el tema. Esta vez ella me mira, negando. Soy hija única. Sonríe. Me hubiera gustado tener hermanos, pero supongo que mis padres tenían suficiente conmigo. Ambas reímos de sus palabras. También soy hija única, confieso, moviendo mi mano sobre el mármol. Mamá me tuvo muy joven y luego de eso solo se concentró en mí, así que ahora ves por qué soy tan mimada. Frin gira los ojos, terminando de beber el jugo en la botella. Me pongo de pie para caminar hasta mi refrigerador, sacando algunas cosas para preparar algo de comer. También me hubiera gustado tener hermanos. ¿A qué edad te tuvo tu madre?, pregunta ella con curiosidad, caminando hasta la sala para colocarse su pantalón, quedando con su sujetador, ya que aún mantengo su camisa en mí. 23, confieso, lavando las verduras. Estaba estudiando, pero eso no le impidió continuar, así que henos aquí. Estiro mis brazos mirándola. No solo batalló por cuidar de un bebé,
También batalló por obtener un título y ser digna del señor Armstrong. Frin se acerca, tomando un tomate para comenzar a picarlo. ¡Qué dolor!, habla bajo, golpeando mi hombro con el suyo. ¿Cómo le fue con eso? Aún pelea por ese lugar, pero papá le recuerda que para él es más que suficiente con tenerla, así que creo que mamá ya obtuvo su lugar. Ambas nos quedamos en silencio. Este era el tipo de conversaciones que jamás nos habíamos atrevido a tener, principalmente porque indagar en su pasado es algo que me aterra, considerando la experiencia que tuve cuando descubrí su secreto en el hospital. Fue más que suficiente para saber que ese era un tema delicado de tocar. Sin embargo, a raíz de nuestros encuentros íntimos, ha habido una confianza suficiente entre nosotras para saber el momento exacto en que debemos jugar y en el que no, y este era uno de ellos. Será mejor que aprecie estos momentos, pues Frin es una persona que no habla con facilidad sobre su vida, y probablemente lo hará menos si se trata de su pasado. Trago saliva y trato de no pensar tanto en las preguntas que me invaden, pero, aprovechando el momento, me atrevo a hacer una pregunta que siempre ha estado en mi cabeza. ¿Por qué hay un contrato entre mis padres y tú? En cuanto ella termina, deja el tomate a un lado, pues realmente no sabía lo que tenía planeado hacer. Me mira, limpiando sus manos con un pañuelo. No soy una trabajadora como cualquiera, no tengo un sueldo fijo o algo así. El contrato es bajo reglas estrictas, todo se mantiene en secreto, y yo trabajo para Amanda dando la mejor imagen para el hospital. Busco 2 cacerolas de metal mientras ella habla, mirándola cada 2 segundos para que sepa que la escucho. No quiero que se sepa lo de mi madre, esto generaría un completo caos, y es lo que menos quiero en mi vida. Así que tu madre firmó un contrato en donde colocaba que sería mi personal el que atendiera a mi madre. Sin embargo, yo pagaría todo y ella solo tendría que aportar un porcentaje de sueldo para ellos. Abro mis ojos en sorpresa, mirándola sin creer aquello. Ella no me paga nada, pero sí a ellos, y yo pago la habitación con trabajo. Nuevamente me quedo boquiabierta. Si se llegara a faltar el contrato, la podría demandar por daños a mi imagen, así que le salvé el trasero a tu mamá luego de tu acción heroica. Me guiña, haciendo que gire los ojos. Lo siento, digo, girándome para pelar una cebolla. Pero también ella podría hacer una demanda, pues estoy utilizando su hospital como centro clínico para mi madre, algo que no se puede, ya que es mi familiar directo. Se cruza de brazos. Se supone que no se debe intervenir cuando es alguien tan cercano, pero no confío en nadie. La miro por varios segundos, notando que su mirada está perdida en algún lugar de la cocina. Confío en el trabajo de tu padre y de Charlotte, porque los he visto trabajar, pero si fuera por mí, obtendría un título y trataría de despertarla. El silencio que nos invade es algo tétrico luego de sus últimas palabras. Entonces, llega a mí un vago recuerdo de la conversación que tuve con Charlotte y, sabiendo la verdad, mi corazón se aprieta en mi pecho, pues realmente la madre de Frin no tiene mucha probabilidad de que despierte. Pero ella parece no querer soltar esa soga. Se aferra hasta hacer sangrar sus propias manos. Es curioso, ella se ríe. Me quedo mirándola por varios segundos. A cierto punto, tengo algo de celos. Me mira, haciendo que sienta escalofríos. Tú tienes todo, Becky, habla bajo. Tienes padres que te aman. Tienes el amor y el calor de un abrazo. Yo tengo una camilla de hospital y el cuerpo dormido de mi madre. Susurra. Puedo notar cómo traga saliva, desviando su mirada. Su nariz se pone roja y su labio inferior tiembla. Sin embargo, ella no se permite llorar frente a mí. Y a mi padre me lo arrebataron. Mis ojos se dirigen a su rostro apenas escucho aquellas palabras, sin poder creerlo. De una manera cruel y fría, habla con molestia, pasando una mano por su nariz.
Tal vez por eso discutía tanto contigo. Quería desquitar mi molestia porque tienes todo lo que yo tenía. Aclara su garganta mirándome. Un nudo inmenso se crea en mi garganta. Trato de tragar saliva, pero me es imposible. Mis ojos pican y mi nariz cosquillea, clara señal de las ganas de llorar que siento. Mirar a Frin en ese estado tan vulnerable es algo que jamás creí que me dolería tanto. Pero aquí estoy, casi llorando por su historia poco detallada, pero lo suficientemente dolorosa como para sentir la tristeza en mí. Ella es tan fuerte, es tan admirable. Jamás imaginé que su padre hubiera sido asesinado. De hecho, pensé que había fallecido por alguna enfermedad, pero ahora veo todo completamente distinto, comprendiendo muchas cosas al mismo tiempo. Por eso papá acepta que mamá la trate así. Por eso mamá le da tanta atención. Frin no tiene eso, y yo sí, y siempre se lo recuerdo. ¡Qué idiota soy! Tal vez deba irme. Ella aclara su garganta, sorbiendo por su nariz, evitando el llanto. Estoy algo agotada y mañana tengo una guardia extensa. Quédate, preparé algo de cenar, puedes tomar un baño. Señalo mi habitación acercándome a ella, pero niega. No, creo que lo mejor es que me vaya. Quería huir de su momento vulnerable, pero ahora mismo no podía solo dejarla ir. No después de recibir aquel bombardeo de información. Frin, tomo su mano. Ella evita mirarme, con su cuerpo dándome la espalda. No haré nada, Becky, por favor, suplica, pero yo niego, caminando hasta posicionarme frente a ella. Sé que no lo harás, no eres tan tonta, susurro, aún sosteniendo su mano. Y sé que no te gusta que te vigilen o estén cuidándote, pero quédate. Podemos meditar si lo deseas, prometo que no haré nada. Elevo mis manos haciéndola reír. Dices que conmigo meditar te sale mejor, y hace mucho que no lo hacemos. Sonrío coqueta, guiñándole. En cuanto veo su sonrisa, sé que no se irá. Preparé todo. Pensé que harías algo de comer. Giro los ojos, caminando hasta mi sala. Por ahora necesitamos calmar la mente. Hablo firme, encendiendo mi TV. La escucho caminar detrás de mí y sonrío. Al girarme, ella está sentada en el suelo, con sus piernas cruzadas esperando por mí. En cuanto coloco la melodía, ella se acuesta y yo busco mi posición, invertida a su cuerpo, pero manteniendo mi cabeza al nivel de la suya. Frin gira su cabeza para mirarme, sus ojos esta vez brillando con intensidad, y aquello me genera tranquilidad en el cuerpo, pues sé que la sombra de su pasado ya no está presente, por ahora. ¿Sabes qué es curioso?, pregunta bajo. Niego, esperando que continúe. En mi lugar seguro, ahora apareces tú. Sin saber qué decir, ella gira su cabeza, cerrando sus ojos. Antes era mi padre, o era yo lejos de todos, en un campo lleno de flores y una casita de madera en donde puedo ser feliz. Pero ahora sales tú, solo sonriendo, sin decirme qué haces allí. La miro por varios segundos, mi corazón acelerándose ante sus palabras. Desvío la mirada al techo de mi departamento y suspiro profundamente, quedándome sin palabras. No podía confesarle que ella sale en mi lugar seguro, sobre todo porque no sé cómo interpretar el que ella esté allí. Pero, al parecer, Frin no espera una respuesta directa, así que lo dejo de ese modo, cerrando mis ojos y dejándome envolver por la melodía. Era sorprendente cómo, en menos de un día, había experimentado tantas emociones, y algo me decía que esto era solo el inicio. Tal vez tenía miedo de lo que podría pasar y, por eso, no aceptaba ciertas cosas, pero, al parecer, Frin es alguien que no teme decir lo que piensa, incluso si eso era recibir un rechazo de mi parte. Pero, claro, ella era muy segura de sus acciones y sabía que, por mi parte, jamás rechazaría algo que viniera de su corazón. Es una cardióloga,
Claramente sabe manejar todo lo relacionado a un corazón.